Bienvenidos a TC. ¿Qué es TC? Un tipo cualquiera. Comenzamos. Muy buenas muchachos, bienvenidos a un video más con TC. Y esta vez vamos a hablar sobre un anime. Mejor dicho, otro anime porque ya hablamos en teoría de uno, o manga, o historia, como ustedes lo quieran ver, de esta cultura japonesa, que viene siendo que nos da Vinland Saga. Muy bien muchachos. Vinland Saga, igual que en muchas otras historias, se trata del desarrollo y acompañamiento de un personaje. En Vinland Saga nos muestran lo que viene siendo un poco más realista, ¿no? Si lo comparamos con Berserk, que es un poquito más realista. Porque no es tanta fantasía, a pesar que tiene fantasía, porque es una historia. Pero nos muestra lo que viene siendo, a diferencia de Berserk, que es una lucha constante y contra las vicisitudes, dificultades de la vida. En Vinland Saga lo tenemos, pero con un giro más interesante. Porque en Berserk tenemos que todo el tiempo es una lucha, es una guerra. Y lo cual eso atrae realmente. En Vinland Saga también lo tenemos, es una lucha, una guerra. Pero pasa a ser una lucha a una guerra diferente de cómo te lo manejan en Berserk. Y esto es bueno. Y esto es bueno porque te muestran a Thorfinn, que es el personaje principal. Aquí muchachos hago una aclaración de que hay los nombres a veces de los personajes principales de Vinland Saga o de los personajes generales de Vinland Saga los puedo pronunciar mal o se me van. Pero Thorfinn es nuestro personaje principal, que te muestran un niño. Un niño un poquito aguerrido, ¿no? Es un niño interesante. Te muestran la imagen del padre. Un hombre que se ve amable, pero es fuerte. Sabes que es fuerte. ¿Y por qué comienzo con la parte de la historia de que vemos a Thorfinn como niño? Porque cuando lo tenemos como adolescente, la introducción que se nos da de Thorfinn es que es un asesino despiadado y cruel, que necesita constantemente probar algo y está totalmente retando todo el tiempo a lo que viene siendo uno de los personajes que más ayuda al desarrollo de Thorfinn, que es Askeladd. Que Askeladd tiene otro nombre originalmente, pero es el nombre con el que me recuerdo. Y en la manera que se te pinta es increíble, porque tú no entiendes el por qué él lo está retando. Entiendes después más adelante que Askeladd de un cierto modo fue el que derrota al padre de Thorfinn, pero no entiendes cómo se da el contexto hasta que más adelante te muestran a Thorfinn de pequeño, de niño, y entiendes el contexto. Entiendes que de a poco todo fue un plan que se armó mucho más adelante para poder sacar del panorama el papá de Thorfinn. Pero lo tenemos así. Al momento que muere el papá de Thorfinn crea un sentimiento de odio y de venganza que no lo lleva muy lejos. Y es lo que te cuenta Vinland Saga. Vinland Saga te cuenta que el viaje de la venganza es un viaje que destruye. Y lo vemos a través de Thorfinn. Vemos como Thorfinn pasa a ser de un niño rencoroso a pasar a ser un adolescente rencoroso que solamente quiere eliminar al asesino de su padre, que no puede por el simplemente hecho de que Askeladd está a un nivel más allá de él. Incluso en la pelea de Askeladd y Thorfinn te lo dejan claro, te lo dejan muy en claro.
bueno, no en la pelea per se, porque tienen varias peleas, pero en la primera pelea que se muestra te lo deja muy en claro. Y es aquí donde vemos que está la diferencia entre Berserk y Vinland Saga. Que en Vinland Saga te da a entender que la venganza no es el camino. En cambio en Berserk te muestra que no precisamente la venganza es el camino, pero te muestran que tú puedes usar esos sentimientos dirigidos de otra manera, en la lucha constante contra las vicisitudes. En Vinland Saga, a través de Thorfinn, vemos que el uso excesivo y la obsesión de comprometerse en una idea te llega a dañar, y en este caso la idea de la venganza. ¿Por qué? Porque Thorfinn ni siquiera llega a eliminar a Askeladd, pero en el camino él aprende de él. Y ese es un punto increíble, que cuando tú ves que Thorfinn no puede aniquilar a Askeladd porque alguien más se lo aniquiló, que en la historia tenemos al rey, que en ese momento es el príncipe Canute, es algo que es increíble. Es algo que tú ves como una persona que se llega a obsesionar tanto por algo y no lo consigue, cae en una locura y una depresión increíble, al punto donde ese personaje tan fuerte que teníamos pasa a ser un esclavo. Pasa a ser un esclavo, digamos que sin alma y sin razón. Y aquí es cuando tenemos la introducción de un nuevo personaje que a mí me encanta, pero como le digo, a mí en Vinland Saga se me olvidan mucho los nombres de los personajes, pero es el personaje que hace que nuestro Thorfinn se recupere, porque ya no te muestran la vida de aquel vikingo, por decirlo así, luchador en busca de la venganza, de la redención. No, y aquí te están mostrando lo que es la vida de un esclavo, y tú conectas tanto con ellos, conectas de una manera increíble con ellos, y te das cuenta que el uso de la violencia no siempre es el más adecuado, que hay que usarla, sí, te lo ponen como opción, hay que tenerla como opción, pero no es el uso principal. El uso principal es el entendimiento, las palabras, el razonamiento. Si tú no puedes razonar con esa persona, inténtalo después de otra manera, hasta el punto donde tienes que llegar a defenderte, porque es lo que te digo, que en Vinland Saga te muestra ese mensaje, que la violencia tú la tienes que usar para defenderte, no para lastimar a los demás. Y es donde se separa de Berserk, porque en Berserk la violencia es un instrumento constante, tanto para defender como poder atacar. En Vinland Saga te lo muestran que el hecho de atacar por atacar no crea bienestar. Y es aquí donde nuestro personaje principal nuevo, que se me olvida el nombre, que muchachos durante todo el video no me lo voy a recordar, pero él junto con Thorfinn, esa vida de esclavos, tú los ves que ellos se defienden y conectas mucho con ellos. En mi caso personal, yo conecto mucho con ellos, porque te muestran lo que es realmente ser un hombre, te muestran lo vulnerable que es el hombre y el ser humano en general, porque también hay otros personajes femeninos que te muestran como esclavos, que después más adelante hablaremos de ellos, y ahí se los prometo que tendré el nombre de ellos lógicamente para poder hacer el video, pero es algo tan bonito que te muestra Vinland Saga, que después que pasa la saga
o el arco de donde ellos ya no son esclavos porque se ganan su libertad. Y en el momento que el rey Canute, porque ya es rey, de príncipe pasó a rey, se encuentra con Thorfinn y la conversación que tienen ellos es algo increíble. Es para los amantes para que tengan una idea de Naruto, de cómo realmente se puede hacer realmente un personaje, porque ya sabes que en ese momento lo querían hacer como el Hokage en las sombras y vaina, y lo tienen en Boruto así, mientras que Naruto es la figura pública. Aquí en Vinland Saga se maneja el mismo concepto, donde Canute es el rey y el rey tiene que poner mano de hierro a través de su fuerza y su poderío. En cambio con Thorfinn no. Thorfinn busca es el entendimiento sin violencia. Sin violencia. Que hay que usarla para defenderse, sí, porque de hecho él la utiliza para defenderse. Él la utiliza para defenderse. Más adelante en la historia te lo va mostrando. Que él necesita mostrártela para poderse defender a los suyos y poder vivir. Pero prefiere utilizar el entendimiento. Y es algo que te separa de otras historias, como te separa de Berserk. Berserk es una historia única que muchos le intentan replicar. En Vinland Saga también es una historia única que muchos te van a querer replicar. Y es hermosa de cómo es. Como es perfecta, es hermosa, es algo que es única. A su manera es única. Porque te lo muestran de esa forma. No necesitas. Y es lo hermoso que ambas historias te muestran, ¿no? Porque en Berserk te muestran un personaje sombrío que cambia con el tiempo. En Vinland Saga te muestra que el personaje sombrío está errado. Tiene una convicción errada del mundo. Y te lo muestran de la manera más hermosa que hay, que es lo más bajo que un ser humano puede caer, que es ser el esclavo de algo. Y irónicamente te muestran en ese arco de los esclavos que Thorfinn no es un esclavo per se de otra persona. Sí lo es, bueno, en cuestión de historia se necesita, ¿no?, crearlo así para poder darle entrada al mejor amigo de Thorfinn, que también es esclavo. Pero Thorfinn demuestra que él es un esclavo de sus acciones. Demuestra que lo que tú haces en la vida tiene consecuencias. Que no solamente consecuencias directas a ti, pueden ser consecuencias directas a personas que repercuten en ti. Y es lo lindo que te muestra ese arco en particular. Porque en ese arco técnicamente no hay acción. No la hay. Hay un desarrollo de personaje que tú lo sientes. A lo mejor yo, porque me identifico mucho con estos tipos de personajes, con el de Guts y con el de Thorfinn, que Dios, ambos son una crema. Pero te identificas con ambos. Y en el caso de Thorfinn te identificas aún más. Porque él es un esclavo de sus acciones, de su pasado, de su ira, de sus frustraciones. Y es increíble cómo él lentamente decide dejar de ser un esclavo. Que igualito, más adelante en el siguiente arco, todavía esto lo persigue, todavía le cuesta. Pero ves cómo ha sido transformado, cómo renace el nuevo Thorfinn. Cómo renace. Y es algo muy lindo. Es algo muy lindo porque se separa de las historias convencionales que por lo general te crea, ¿no? Esta es la tierra nipona, que es de amistad, de que toca la amistad y esto y lo otro. Se aleja de eso, se aleja de aquellas ideas donde tiene que haber un mensaje tras un mensaje tras un mensaje. Se aleja de eso y se enfoca
en la historia de un personaje, en la historia de un ser vivo. Es un ser vivo que tiene que construir, que tiene que crear. Y es hermoso cómo lo crea, cómo construye vínculos, incluso hasta los momentos que son cómicos dentro de, de las series, por decirlo así, de este anime, manga, raya, manga. Es hermoso cómo te lo cuenta. Porque ver cómo Thorfinn se da cuenta que ha pasado tantos años, que tiene 24 años y que nunca se preocupó, más allá de su venganza, cuando ve a su madre, cuando ve a su hermana, cuando ve su tierra. Es algo que es increíble. Y es aquí donde está el mejor mensaje de todo, que es el mensaje que le da al papá de Thorfinn, que uno no le entiende al principio de la historia, que es: nadie puede lastimarte, tú no tienes enemigos. Puf, esa frase más adelante, cómo te cuela en el corazón, cómo te cuela el corazón, porque es increíble. Porque ves que Thorfinn, de un cierto modo u otro, se transforma en la bioimagen del padre, te hace te hace un panel, ¿no? Increíble. Pero con esa frase él la entiende y tú la entiendes después con el tiempo. Y es bello. Es bello. Es por eso que cuando Seb o J les dice, ¿no?, que en la fuerza está lo hermoso. Con frases así es que lo entiendes. Nadie puede lastimarte y nadie tiene enemigos. Tú, tú entiendes que el de afuera no es tu enemigo, que el enemigo eres tú. Y así como yo caí en esa reflexión, Thorfinn también cae en esa reflexión. Y es increíble. El viaje es increíble. En verdad que el viaje es increíble. La marea de emociones que te da totalmente este manga es increíble. Es increíble. Ambos. De mis dos mangas que más me encantan son estos dos. Tengo muchos de los cuales vamos a hablar, pero estos dos están en mi lista de los mejores, en ese podio de los 5 mejores. En verdad que es increíble, muchachos. Les recomiendo que lo lean y nos vemos en una próxima aventura.